En esta presentación vamos a hablar de prolapso de órganos pelvianos e incontinencia de orina al esfuerzo, dos trastornos que están relacionados con una disfunción del piso pelviano y que provoca en las mujeres un condicionamiento social importante que altera considerablemente su calidad de vida. En realidad, como definición, se trata de un descenso de los órganos pelvianos y una herniación a través del hiato urogenital, que es un punto congénitamente débil del piso pelviano. Ese descenso puede ser un descenso aislado o en combinación, ya sea de la pared vaginal anterior o de la pared vaginal posterior, o bien la pared vaginal apical o superior, que eh, involucra al cuello o al cuerpo del útero, o bien la cúpula vaginal en las pacientes histerectomizadas. Algunos datos epidemiológicos con respecto al prolapso, recordando que uno de los factores predisponentes está relacionado con el embarazo, con los partos, los periodos intergenésicos cortos, la multiparidad, los traumas obstétricos, el peso de los recién nacidos. De ahí este dato que se encuentra presente en el 50% de las multíparas. Una de cada 10 mujeres a los 80 años ha sido operada por prolapso. Hay que recordar también que la menopausia, con la caída de los niveles de estrógeno, predispone al prolapso o exacerba prolapsos ya existentes. No todos los prolapsos requieren de tratamiento, el 10 al 20% requiere de tratamiento. Es muy importante el criterio de selección a la hora de optar por el tratamiento quirúrgico, ¿sí? A quién sí operar, a quién no, analizar cada caso en particular, cuándo es conveniente operarle, qué tipo de cirugía. Hay un 30% de pacientes operadas que requiere de una segunda intervención. Bueno, hablábamos que la multiparidad aumenta la prevalencia de los prolapsos y acá vemos en estos datos estadísticos cómo a mayor número de embarazos aumenta la probabilidad. En la nulípara el 14,6%, en aquella mujer entre 1 a 3 partos el 48% y en aquella mujer con 4 más partos el 71% de probabilidad de tener un prolapso. Cuando hablamos de prolapso, tenemos que hacer un breve repaso de algunas consideraciones generales sobre la anatomía del piso pelviano. El piso de la pelvis es una estructura que debe soportar a ciertos órganos pelvianos como son la vejiga, la uretra, el útero, el recto, el canal anal. Ese soporte del piso pelviano está garantizado a algunas estructuras de las cuales los huesos y el tejido conectivo son las estructuras pasivas y los músculos y los nervios las estructuras activas del piso pelviano. Los huesos de la pelvis permiten la inserción de todos los haces tendinosos de los músculos que componen el piso pelviano. El tejido conectivo se va a organizar en ligamentos y tendones constituidos por fibras de colágeno y elastina y en otra estructura menos densa que forma la llamada fascie endopélvica. Por debajo de la fascie endopélvica se encuentra el plano muscular y lo constituye el diafragma pelviano principal y el diafragma pelviano accesorio, constituido el diafragma pelviano principal por el músculo elevador del ano y los isquiocoxigios y el diafragma pelviano accesorio por el transverso profundo del perineo y sus aponeurosis que constituyen la membrana perineal y toda la inervación que proviene del plexo sacro. En esta imagen lo que vemos es la musculatura del diafragma pelviano. El cierre de este diafragma pelviano está dado por el músculo elevador del ano
constituido por sus tres haces, el pubo rectal, como bien se ve en la imagen, el pubo coccigio y el ilio coccigio. Estos tres haces transcurren desde la pelvis ósea y rodean en la parte central a los órganos pelvianos. En la parte anterior presenta una apertura, que es lo que se conoce como el hiato urogenital, que es un punto congénitamente débil del piso pelviano y por el cual transcurren hacia el exterior el tercio inferior de la uretra, de la vagina y del recto de manera vertical. Y digo de manera vertical porque el resto de estos órganos apoya sobre el piso pelviano de manera horizontal. Cuando se produce un aumento de la presión intraabdominal, este aumento de presión se transmite hacia el piso pelviano. Y en estos casos, ¿qué hace el elevador del ano? Se contrae y disminuye el área del hiato urogenital, haciendo que esa presión intraabdominal caiga sobre el músculo, ¿sí? Y no sobre el hiato. Y de esta manera protege también el deterioro de los elementos de soporte, de sostén, como los ligamentos, los tendones, las fascias, y por supuesto evitando la producción del prolapso. Los niveles de fijación vaginal constituyen lo que ustedes han escuchado nombrar como hipótesis de la hamaca, que es una hipótesis introducida por Delancey en el año 94 y lo que establece es una división del soporte de la pelvis en tres niveles, que esto nos va a ayudar a comprender de acuerdo al nivel afectado qué tipo de prolapso podemos encontrar. El primer nivel está compuesto por el complejo de ligamentos útero-sacro, cardinal y el anillo pericervical. Cuando se daña a este nivel, está asociado a los prolapsos del compartimento apical o superior, como es el prolapso uterino, o bien en las mujeres histerectomizadas, el prolapso de la cúpula o el enterocele. El nivel 2 de Lancey es compuesto por el tercio medio de vagina y acá específicamente el tabique recto vaginal o la fascia pubocervical. Entonces el daño a este nivel nos va a provocar los prolapsos de la vejiga y del recto, o sea, el cistocele y el rectocele. Y el tercer nivel de Lancey está compuesto por el cuerpo del perine y las estructuras que lo forman, que son el esfínter anal externo, los músculos superficiales del perine y la membrana perineal. Y los daños a este nivel se asocian con desgarros perineales. Muchos son los factores predisponentes que pueden dar lugar a la formación de los prolapsos. Dentro de ellos, las alteraciones congénitas del colágeno, el embarazo y los partos vaginales, uno de los principales factores predisponentes para los prolapsos, el número de embarazos, los periodos intergenésicos cortos, los traumas obstétricos durante el parto por vía vaginal, el uso de forceps, los desgarros vaginales, los periodos expulsivos prolongados, los hijos macrosómicos. La obesidad es otro factor predisponente porque aumenta la presión intraabdominal, los grandes tumores que apoyan sobre el piso pelviano, la tos crónica producto de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, fumadores crónicos, también aumenta la presión intraabdominal, las actividades, ya sean actividades laborales o actividades físicas que demanden grandes esfuerzos, la edad, con la menopausia, la caída de las hormonas sexuales, los estrógenos, la progesterona que producen atrofia muscular, las cirugías previas, sobre todo la histerectomía y algunas neuropatías. Con respecto a los síntomas del prolapso, quizás el síntoma principal y por el cual con mayor frecuencia consultan las pacientes
sea esa sensación de cuerpo extraño, peso en la vulva, en la vagina, que se exacerba en la posición de pie o ante los esfuerzos. Otro síntoma es la aparición del tumor genital. Este se da más en los casos avanzados, cuando el prolapso se exterioriza. La dispareunia o la pérdida de la sensibilidad vaginal no es un síntoma muy frecuente. Sí se da más en los prolapsos en las mujeres posmenopáusicas, quizás relacionado a la atrofia de la mucosa. Los trastornos de la micción, de la defecación, sí son síntomas frecuentes. Los trastornos en la micción, como la incontinencia de orina al esfuerzo, las urgencias miccionales, los trastornos por el comienzo y la finalización de la micción y la sensación de vaciado incompleto de la vejiga. Con respecto a los síntomas anorrectales, pueden ir desde la incontinencia anal hasta la dificultad o la imposibilidad para defecar espontáneamente. Otro síntoma que podemos encontrar son las metrorragias y las úlceras por decúbito, por roce, que se dan también en los prolapsos ya avanzados, y difícilmente veamos este síntoma en aquellos prolapsos que no sobrepasan el introito vaginal. La clasificación de los prolapsos: con el transcurso de los años, la terminología y la clasificación para los prolapsos de los órganos pelvianos se ha ido modificando, tratando de lograr una clasificación que sea capaz de describir bien con claridad la magnitud del prolapso, y, como toda clasificación, que sea fácil de reproducir, fácil de aplicar, de interpretar, y por sobre todas las cosas con muy poca variabilidad, independientemente de quién sea el observador, de quién la interprete. Hasta no hace muchos años atrás se utilizaba la clasificación propuesta por Baben y Walter, que tenían como puntos de referencia el plano medio de vagina y el introito vaginal, y dividía los prolapsos uterinos en grados. Prolapsos de primer grado, cuando el descenso se producía de los órganos pelvianos hasta el plano medio de vagina. El prolapso de segundo grado, cuando el descenso de los órganos pelvianos se producía hasta el introito vaginal, pero no sobrepasaba el introito. Y los prolapsos de tercer grado, cuando el descenso de los órganos pelvianos sobrepasaba el introito. Por muchos años no existía una estandarización, y no se lograba estandarizar la clasificación, hasta que en el año 96 se logra un consenso entre las tres sociedades: la Sociedad Internacional de Continencia, la Sociedad Americana de Uroginecología y la Sociedad de Cirujanos Ginecológicos, y proponen una clasificación que es la que se usa hasta el día de hoy, que está estandarizada, que tiene una muy buena aceptación a nivel internacional, que es el POPQ, que significa cuantificación del prolapso de los órganos pelvianos. No obstante, a pesar de que el sistema es el más utilizado en la literatura internacional, en más de la mitad de los estudios, el sistema de clasificación no está bien citado o no está estandarizado. En el año 2006 se propone una clasificación simplificada del POPQ, que también se utiliza en la actualidad, pero no está validada todavía por estas tres sociedades. Decimos que aún hoy todavía podemos ver distintas terminologías y clasificaciones con respecto a los prolapsos genitales. Algunas de las clasificaciones que podemos ver es dividido en compartimentos: compartimento anterior, cuando se refiere al cistocele; el compartimento central o apical, cuando se refiere al histerocele o al prolapso de la cúpula; y del compartimento posterior, cuando se refiere al rectocele o al douglasele. Bueno, esta es la clasificación del POPQ, que significa cuantificación del prolapso de los órganos pelvianos, y es un sistema de clasificación que consta de 9 medidas en centímetros,
que representan una distancia hasta el himen de 9 puntos ya predeterminados. O sea que toma como punto de referencia el himen. Y estos 9 puntos ya predeterminados, 2 se encuentran en la pared anterior, 2 en la pared posterior, 2 son apicales, el punto C y el punto D. El punto C es la distancia entre el himen y el punto de mayor declive del cuello o bien de la cúpula vaginal en las pacientes histerectomizadas. El punto D es la distancia entre el himen y el fondo de saco posterior en las pacientes no histerectomizadas, o sea, con cuello de útero, por lo cual debe ser desestimado este punto en las pacientes que están histerectomizadas. Dos puntos son superficiales, el hiato genital y el cuerpo perineal, y otro es la longitud vaginal total en reposo. Este último punto se mide con el prolapso reducido y sin la maniobra de Valsalva. Esto hay que aclararlo porque todo el resto de los puntos se miden maniobra de Valsalva de por medio. Bueno, acá vemos graficados los puntos de referencia que hablábamos en la cuantificación del prolapso de los órganos pelvianos. Los dos puntos de la pared anterior, los dos puntos de la pared posterior, el punto C, punto D, todo con respecto al himen como punto de referencia, y la longitud total de vagina, el cuerpo perineal y el hiato urogenital. La puntuación resultante del descenso de los órganos teniendo en cuenta estos puntos predeterminados se traslada a una tabla de la cual resulta una puntuación que nos va a determinar el grado de prolapso y el órgano afectado. Como hablábamos también anteriormente, se propuso una clasificación simplificada del POPQ en estadios que van del 0 al 4. El estadio 0 sería sin prolapso. Los puntos A y B de la pared anterior y posterior son menos 3 centímetros con respecto al himen, y los puntos C y D están entre valores que se corresponden con la longitud total de vagina o la longitud de esta menos 2 centímetros. El estadio 1, el punto de más declive del prolapso se detiene como máximo 1 centímetro antes del himen. El estadio 2, el punto de más declive del prolapso está entre menos 1 y más 1 con respecto al himen, y este estadio está remarcado porque habíamos dicho que el tratamiento quirúrgico del prolapso está indicado solamente en aquellas pacientes sintomáticas y estadio 2 en adelante. El estadio 3, el punto más distal del prolapso, se encuentra a más de 1 centímetro por debajo del himen y es 2 centímetros menor que la longitud total de vagina. Y el estadio 4 hay una procedencia genital completa, o al menos 2 centímetros menos que el total de la longitud total de vagina. El tratamiento no quirúrgico o conservador de los prolapsos consiste en cambios en los estilos de vida y el uso de los pesarios vaginales. Con respecto a los cambios en el estilo de vida, se recomienda a las pacientes obesas con prolapsos bajar de peso. Si tienen constipación crónica, el consumo de fibras para mejorar la constipación. Las pacientes fumadoras con tos crónica, dejar de fumar. Evitar realizar esfuerzos o levantar objetos pesados, dado que esto puede empeorar los síntomas. La realización de los ejercicios de estimulación del suelo pélvico, que en realidad estos no modifican el grado del prolapso, pero sí previenen el deterioro posterior.
En algunas pacientes también se recomienda, sobre todo mujeres posmenopáusicas con prolapso, el uso de óvulos de progesterona que mejoran el trofismo de la mucosa y la sintomatología. Con respecto a los pesarios, vienen distintas formas. En general, la que usamos en la actualidad y en nuestro medio son los anillos siliconados, que vienen con distintas graduaciones en diámetro y se ajustan para cada mujer en forma individualizada. Eh, Son de fácil colocación. Muchas veces se instruye a la paciente para el cambio en el domicilio, otras veces se la cita a control. eh, Deben ser controlados por el médico cada 2 o 3 meses. Pueden provocar flujo y es necesario colocar óvulos, otras veces pueden provocar irritación de la mucosa de las paredes vaginales, y en las mujeres sexualmente activas pueden traer dificultad en la relación, sobre todo en la penetración. Quedan reservados el uso de los pesarios para aquellas pacientes que o por la edad o porque no tienen mucha sintomatología asociada más que el descenso del útero y la exteriorización, o bien que tienen alguna contraindicación quirúrgica. Con respecto al tratamiento quirúrgico de los prolapsos, no existe hoy un consenso que diga cuál es la cirugía ideal para cada tipo de prolapso. Eh, sí, lo único que está consensuado es que la indicación quirúrgica queda limitada a los casos sintomáticos en estadio 2 o superior. Las alternativas quirúrgicas son muchas, va a depender de la edad de la paciente, del tipo de prolapso, de la paridad, de las contraindicaciones quirúrgicas. Algunas de las correcciones son de tipo obliterante, son aquellas que tienen como finalidad el cierre del hiato urogenital para contener el prolapso. Este tipo de cirugía queda reservado para pacientes de edad avanzada que no tienen ni tienen planeado a futuro tener relaciones sexuales y tienen un alto porcentaje de éxito. Otro tipo de cirugías son las reconstructivas. Estas tienen como misión preservar el estado anatomofuncional y pueden ser con o sin histerectomía concomitante, con o sin cirugía asociada de incontinencia, de corrección de la incontinencia de orina de esfuerzo o incontinencia fecal, o con el eventual uso de mallas que queda limitado para algún tipo de prolapsos en particular. La vía de abordaje puede ser vaginal, abdominal, laparoscópica. Hay algunas que indistintamente se pueden abordar por cualquiera de las tres vías. Algunas otras solamente son de abordaje por vía abdominal. Siempre a toda paciente que se la va a operar de prolapso se le debe explicar muy bien qué tipo de cirugía se le va a realizar, cuáles son las complicaciones posibles y fundamentalmente el riesgo de recidivas, ya que este tipo de cirugía tienen un riesgo relativamente alto de recidivas. Las técnicas quirúrgicas reconstructivas, como ya dijimos anteriormente, son variadas. Acá las hemos agrupado de acuerdo al compartimento. La corrección del compartimento anterior, generalmente la técnica quirúrgica más usada es la colpoplastia anterior. Es una técnica relativamente simple y consiste en la reparación de la fascia pubocervical, para lo cual se hace una incisión sobre la mucosa de la pared vaginal anterior en la línea media, se separa la fascia pubocervical de la vagina,
se realizan unos puntos imbricantes sobre la línea media con un hilo de reabsorción lenta y luego posteriormente se reseca la mucosa vaginal, los márgenes, y se cierra la mucosa con puntos separados o con una sutura continua. En el compartimento posterior podemos utilizar dos técnicas. Una es la aplicatura de la fascia rectovaginal, que es para los rectoceles bajos, generalmente se utiliza y no difiere mucho de lo que es la colpoplastia anterior. Se realiza una incisión en la línea media de la pared vaginal posterior, ¿sí? Y se diseca la fascia rectovaginal. Una vez disecada también se realizan puntos imbrincantes en la fascia con un hilo de reabsorción lenta y posteriormente la sutura de la mucosa vaginal. En la corrección citoespecífica lo que se realiza es una disección desde el cuerpo perineal hasta el cuello uterino y hacia los laterales. Se identifica a dónde está la zona a corregir en la fascia y se le dan unos puntos de sutura con también un hilo de reabsorción lenta y posteriormente se procede a la reconstrucción perineal, a la plástica perineal con reaproximación de los músculos superficiales, que es la reconstrucción del cuerpo perineal y la reparación del introito vaginal. Y en el compartimento apical las opciones son variadas. La colpopromontopexia, que puede ser por vía abdominal o laparoscópica, es una opción, y otras opciones son la colpopexia al ligamento sacroespinoso, se hace por vía transvaginal, la colpopexia infracoxigia con el uso de malla, la colposuspensión a los ligamentos uterosacros, la colpoclesis, que ya hablamos de qué se trata, y una cirugía que no se ha dejado de usar, sigue teniendo muy buenos resultados en aquellas pacientes en las que está indicada, eh, generalmente posmenopáusicas y con paridad cumplida, y que ofrece una solución integral a este problema y con muy buenos resultados. Es la histerectomía vaginal con la corrección del compartimento anterior y posterior. Las complicaciones posteriores al tratamiento quirúrgico, algunas de ellas son complicaciones comunes a todo tipo de cirugía, como son las hemorragias, la probabilidad de hemorragias o de infecciones, y otras más específicas de este tipo de cirugía, como son las incontinencias, incontinencia de orina o incontinencia fecal. La recidiva es una probabilidad que se da con relativa frecuencia, sobre todo cuando no está indicada correctamente, o bien en pacientes jóvenes, o bien cuando la técnica no fue la correcta. La erosión de las mallas, siempre y cuando se haya usado malla, y una de las complicaciones muy comunes de ver es la disfunción sexual, sobre todo la dispareunia. Incontinencia de orina. Se define la incontinencia de orina como la pérdida involuntaria de orina a través de la uretra, objetivamente demostrable y que constituye para la persona que lo sufre un problema social e higiénico. Y acá dos cosas para recalcar. La pérdida debe ser involuntaria, a diferencia de lo que es la urgencia miccional, que es la necesidad imperiosa de orinar, y tiene que ser clínicamente demostrable. Muchas veces hay pacientes que consultan refiriendo a una incontinencia de orina, la cual no se objetiviza al examen clínico. Ni tampoco es una incontinencia de orina involuntaria, sino que es una urgencia miccional, esa necesidad imperiosa que no deja a veces que la mujer llegue al baño. Y la incidencia aumenta casi linealmente con la edad, con una elevada prevalencia por encima de los 65 años.
Bueno, con respecto a la fisiología de la micción es un acto voluntario, fisiológico, y en el que se necesita una coordinación entre todos sus protagonistas que intervienen, que es el detrusor, el cuello vesical y el esfínter externo. Tiene dos fases bien diferenciadas, que es una es la fase de llenado. La vejiga va acomodando su tono de acuerdo al aumento continuo de orina que llega a través de los uréteres. La capacidad de llenado es variable, depende de la persona, entre 350 y 500 mililitros aproximadamente en la persona adulta. Y cuando llega a un determinado punto de llenado, que alcanza su capacidad fisiológica, se desencadena el reflejo de la micción y se produce la fase de vaciado vesical, en el cual el esfínter externo se relaja de forma voluntaria, la uretra se abre, el detrusor se contrae y se relaja el cuello vesical. Los tipos de incontinencia urinaria pueden ser incontinencia urinaria de esfuerzo, incontinencia urinaria de urgencia o urgencia miccional, como se le conoce, incontinencia urinaria mixta o bien incontinencia urinaria por rebosamiento. La incontinencia urinaria de esfuerzo es toda pérdida involuntaria de orina asociada a algún esfuerzo físico, como por ejemplo toser, reír, caminar, estornudar. No tiene ninguna relación y se asocia con el deseo miccional. Puede estar relacionada con alteraciones al sostén uretral que producen hipermotilidad de la uretra o bien a una disfunción intrínseca de la esfínter uretral. Todos los factores que incrementan la presión intraabdominal pueden favorecer la incontinencia de orina al esfuerzo, sobre todo aquellos relacionados con el embarazo y la paridad, multíparas, trabajos de parto prolongado, desgarro, uso de force, periodos intergenésicos cortos. Sobre todo está muy relacionada la prevalencia en aquellas con periodos expulsivos prolongados. Se cree que el embarazo por sí solo podría predisponer a la incontinencia urinaria porque se ha demostrado que pacientes con cesárea tienen una prevalencia mayor de incontinencia que aquellas pacientes nulíparas. Otros factores que pueden estar relacionados, como dijimos, todo lo que pueda aumentar y provocar aumento de la presión intraabdominal, como la tos crónica, pacientes con EPOC, la obesidad, el estreñimiento, las histerectomías previas o la menopausia por la caída en los niveles de las hormonas sexuales. La incontinencia urinaria de urgencia es la pérdida involuntaria de orina asociada a un fuerte deseo de orinar, la que comúnmente se la llama urgencia miccional o micción imperiosa, y generalmente este tipo de incontinencia viene precedida de una sensación de urgencia que es imposible de controlar. Puede ser sensitiva motora de acuerdo a la oringe y la podemos observar en algunos trastornos neurológicos, en patologías inflamatorias, infecciones urinarias, ya sea por radioterapia, en las cistitis atróficas en las mujeres menopáusicas. También se pueden observar secundarias a la utilización de algunos fármacos como los diuréticos, los sedantes, también el alcohol, el exceso de cafeína, o bien puede ser secundaria a cirugías por incontinencia de orina de esfuerzo. La incontinencia urinaria mixta, esta se produce por un doble mecanismo, incompetencia esfinteriana y la hiperactividad del detrusor. Es quizás la más frecuente después de la incontinencia de orina de esfuerzo y tiene los mismos factores predisponentes que la incontinencia de orina de esfuerzo y la urgencia miccional.
Y la incontinencia urinaria por rebosamiento, esta se produce por una pérdida involuntaria de orina cuando el volumen de orina supera la capacidad fisiológica de la vejiga y suele manifestarse generalmente por pérdida de orina en forma continua, por goteo o por pequeños chorros y suele presentar también síntomas irritativos. Para el diagnóstico de las incontinencias de orina al esfuerzo es sumamente importante la anamnesis y el examen físico. Tratar de determinar si se trata de una urgencia o una incontinencia y si es voluntaria o involuntaria, para determinar ante qué tipo de incontinencia estamos, si es una incontinencia de orina al esfuerzo, si es una urgencia miccional o si es alguna incontinencia mixta o una incontinencia por rebosamiento, con la finalidad de ofrecerle a la paciente la mejor alternativa de tratamiento posible. Sobre todo, tener en cuenta los antecedentes obstétricos como factores predisponentes en la gran mayoría de las mujeres, sobre todo multíparas, con antecedentes de trauma obstétrico sobre todo. También es importante el evaluar la cantidad de protectores diarios que se cambian. Esto nos va a dar una idea de la magnitud de la pérdida, los intervalos, entre micción y micción también es importante, el volumen de vaciado, ¿sí? Y sobre todo ante qué circunstancia se produce la incontinencia, si es al toser, al reírse, al levantar objetos pesados, al acostarse, al levantarse, si es una sensación de urgencia miccional ante el deseo. Otro dato importante a recabar es si la incontinencia fue de aparición aguda y en ese caso hay que descartar los cuadros de infecciones urinarias. Los exámenes físicos siempre deben hacerse con vejiga llena en decúbito dorsal, tratando de investigar la presencia de algún prolapso, el grado de prolapso, el tipo de prolapso, que pueden asociarse con incontinencias de orina, evaluar la tonicidad de los músculos de la pelvis, también es importante, y por sobre todas las cosas, objetivizar la incontinencia de orina, que a veces cuando no se objetiviza en el decúbito dorsal, se hace a la paciente poner de pie y se objetiviza en la bipedestación. Otros dos exámenes que pueden realizarse en el consultorio es medir el residuo miccional. Esto es, una vez finalizado el examen físico, se hace orinar a la paciente y posteriormente se coloca una sonda Nelaton y se mide el residuo postmiccional. Y, y el otro examen que podemos hacer es el eh, corroborar la hipermotilidad de la uretra. Para esto se coloca un hisopo en la uretra y se hace toser a la paciente y se ve la motilidad del hisopo. Mayor a los 30 grados se considera positivo. Con respecto a los métodos diagnósticos complementarios, el principal método diagnóstico complementario es el estudio urodinámico. Cuando se trata de elegir qué tipo de tratamiento es el más adecuado, en primer lugar lo que tenemos que haber hecho es una correcta anamnesis y diagnóstico, tratando de determinar con certeza de qué tipo de incontinencia se trata y qué enfermedades coexistentes puede tener esa paciente, y luego poner en la balanza el riesgo y beneficio de cada tratamiento. Dentro de las opciones de tratamiento que tenemos van desde las medidas higiénico-dietéticas hasta los tratamientos quirúrgicos,
¿sí? Dentro de las medidas higiénico-dietéticas, en general son muy simples. Sabemos que la obesidad aumenta la presión intraabdominal, favoreciendo la producción de prolapsos, por lo cual a aquellas pacientes con sobrepeso o obesas se les recomienda bajar de peso, la disminución de la ingesta de líquido y también en las pacientes con constipación crónica los cambios en la dieta tratando de mejorar esta condición. En lo que respecta a la modificación conductual, acá lo que se trata, el objetivo es hacer que esa paciente recupere el control de su vejiga, ¿sí? Entonces, este ejercicio consiste en enseñarle a la paciente a orinar en periodos fijos, ¿sí? Que a medida que va logrando los objetivos, se va gradualmente aumentando esos intervalos, hasta lograr que la paciente orine cada 2 o 3 horas. Este tipo de ejercicios se realiza con muy buenos resultados en la gran mayoría de las pacientes. Las rehabilitaciones del piso de la pelvis es muy recomendable. Los ejercicios de tonificación de piso pelviano, los electroestimulación, el biofeedback, también con muy buena respuesta en un número importante de pacientes. En lo que respecta al tratamiento farmacológico o quirúrgico, acá es indispensable haber tenido previamente una prueba de urodinamia para determinar bien de qué tipo de incontinencia se trata. Por lo general, el tratamiento farmacológico da mejores resultados en las urgencias miccionales, pero puede también usarse con buenos resultados en la incontinencia de orinal de esfuerzo y en las formas mixtas. Entre las opciones farmacológicas se pueden usar anticolinérgicos y aquellos que tienen acción específica sobre los receptores muscarínicos. Como anticolinérgico lo que más se usa es la oxibutinina, que es un anticolinérgico con efecto miorelajante que disminuye la presión intravesical. El problema que tiene la oxibutinina, que dentro de los efectos colaterales que produce, es la sequedad bucal, que hace que muchas pacientes abandonen el tratamiento. Dentro de los que actúan a nivel de los receptores muscarínicos, específicamente los más usados son la darifenacina y la solifenacina. Estos tienen un efecto sobre el músculo liso. Y otra opción también de tratamiento es el cloruro de trospio, que también actúa a nivel de los receptores muscarínicos y tiene una actividad antiespasmódica. El tratamiento quirúrgico tiene como finalidad la de controlar la motilidad, la hipermotilidad uretral y aumentar la resistencia de la uretra para evitar el descenso de la misma. Dentro de las técnicas quirúrgicas son variadas, se las ha agrupado en las colposuspensiones y en prótesis suburetrales. Dentro de las colposuspensiones, la más utilizada y con muy buenos resultados es la colposuspensión de Burch, que se fija el cuello vesical y la porción proximal de la uretra al ligamento de Cooper. Y dentro de las opciones de prótesis suburetrales tenemos la retropública y la transobturatriz. En realidad son como bandas de polipropileno con agujas que se introducen por vía vaginal y la finalidad es la misma,
la de tratar de impedir el descenso de la uretra y controlar la hipermotilidad de la misma.